Y estamos con este señor que maneja las finanzas muy bien. Él fue también director de administración de finanzas, justamente, de la Secretaría de Cultura, con el ministro Fernando Griffith, en la época de Horacio Cartes, que era el presidente en ese momento. Estamos con Aníbal Lovera Talavera. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero muy bien, realmente muy bien. Acércate, mira que nos muerde el micrófono, acércate. Muy feliz de estar una vez más en tu programa, Bruno, porque... Sí, vos viniste cuando te estabas, digamos, lanzando a ser diputado por el UNACE. Estaba como candidato a diputado por Capital. Por Capital. Bueno, y vos seguís en esto, ahora mismo estás vinculado otra vez a la política, ¿sí? Vos sos funcionario del BCP, ¿verdad? Yo soy funcionario del Banco Central desde hace 26 años. ¿Seguís ahí? Sigo, pero estoy comisionado como asesor en la gobernación de la gobernación de Presidente Hayes y el enlace con el Congreso de la gobernación. Y ahí va a estar el puente. Va a estar el puente. ¿Cuál va a ser ese? ¿Qué significado va a tener ese puente una vez concluido ahí para ese departamento de Presidente Hayes, según tu óptica? A ver. Y realmente va a ser un canal de desarrollo muy importante. Sí. Imagínate, uno que hoy no hay agua potable del otro lado. Estamos hablando de las precariedades en Paraguay. ¿Dónde no hay agua? Ahí no hay agua potable. Al otro lado no hay agua potable. Se vende el agua como ahí antes. En Presidente Hayes. En gran parte. No hay agua potable. En gran parte no hay. ¿Y por qué? ¿Dejadez de quiénes? ¿De qué autoridades? Mira, yo creo que el Paraguay está en un momento clave para empezar a dar los primeros pasos. ¿Primeros pasos para qué? Primeros pasos. Y los primeros pasos para el desarrollo se tienen que dar en el desarrollo de las capacidades humanas. ¿Sí? Yo estoy como en el Consejo Directivo de la Red de Planificadores y Administradores del Paraguay, que nació en el 2016. Sí, vos sos miembro de la Fundación Paraguay Poderoso también. También, por invitación Griffith. Del doctor Fernando Griffith. Un estudio multidisciplinario del Paraguay y el paraguayo del siglo XIX. Ese efecto que tiene hasta hoy. Mira, me voy a ir así, vamos a ir de acuerdo a lo que me decís, porque tocás algo fundamental que nosotros normalmente no analizamos. El valor tronco. El valor tronco. El valor tronco, por ejemplo, del japonés es la responsabilidad. Cuando falta su responsabilidad, se hace el harakiri o se esconde. Del alemán es la calidad. Del japonés es la responsabilidad. La responsabilidad. Sí. Y la honestidad también. Claro. Porque el japonés es siempre honesto. Sí. Aparentemente. Sí. La calidad es del alemán. Sí. Vos compras algo alemán Telefunken. Y sabes que caro, te va a durar toda la vida. Caro, pero el mejor. Telefunken. ¿Te acordás de Telefunken? Después. El del paraguayo es la independencia y la soberanía. ¿Sí? Eso entendió el doctor Francia, ¿sí? Ya cuando Paraguay iba a ser de Buenos Aires, ya no había forma de que no sea de Buenos Aires. Entonces él le cierra al Paraguay en un útero de oro y comienza a desarrollarlo internamente. Útero de oro. Qué linda expresión esa. Sí. Y entonces comienza un desarrollo, pero comienza un desarrollo de las capacidades. Estamos hablando que en el siglo XIX el Paraguay tenía el 98% de alfabetismo, cuando Francia tenía el 34%. Sin embargo, Francia es el referente del siglo XIX con la Revolución Francesa en la industrialización. Si hacemos un paralelismo, en ese mismo... O sea, Francia país. Francia país. Nace, la sociología política nace con la Revolución Francesa y la industrialización y el estudio, ¿verdad?, de esos momentos en Francia. Sin embargo, en Paraguay nosotros, nivel de tecnología, estábamos a la par que Francia. Y la diferencia que teníamos era que todos los paraguayos sabían leer y escribir y contar.
¿verdad? Félix de Azara decía, todo paraguayo en este territorio sabe leer, escribir y contar. Entonces, el paraguayo se sintió independiente antes de su independencia, por ejemplo. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos. ¿Y sabes cuándo se ve? El paraguayo cruza la frontera. Es el más estudioso, el más trabajador. Y casi siempre se destaca por lo bueno. ¿Verdad? Sin embargo, aquí nosotros tenemos una nube negra. ¿Sí? Pero esa nube negra hay que ir sacándola. ¿Por qué la nube negra? ¿Por un escaso sentido de derrotista que uno tiene también, o no? ¿Que tiene el paraguayo o no? Sí, esa es una consecuencia. Hoy ¿sí? todo se enfoca en las consecuencias. El escaso sentido de pertenencia es una consecuencia. La corrupción es una consecuencia. El hambre es una consecuencia. ¿Cuál es el problema? El problema es el escaso desarrollo de las capacidades humanas. Claro, hay que dar oportunidad a la gente. Ese es el problema. Después tenemos que ver, yo anoto mucho en mi teléfono, eso es algo que saqué del doctor Griffiths. Fernando. Bueno, Aníbal Lovera Talavera es funcionario del Banco Central del Paraguay, ya lo dijo, hace 26 años que está ligado a esa institución matriz de las finanzas del país, después de ocupar varios cargos en el BCP, desde hace 20 años comisionado a distintas entidades, entre ellas asesor de la Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, director general de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura, decíamos, hacía un rol tipo el de viceministro. En esa ocasión, el director general de auditoría de la Universidad Taiwán Paraguay y actualmente asesor de la gobernación del presidente Hayes y enlace con el Congreso Nacional. Aníbal Lovera Talavera está con nosotros. ¿Cuántos años vos tenés, Aníbal? Yo tengo 51 años. Pero un péndex total. Él es miembro de la Fundación Paraguay Poderoso y también fundador y directivo de la red de planificadores y administradores del Paraguay, entre otras cosas, ¿verdad? Porque él estudió mucho, hizo una maestría en finanzas en la Universidad Nacional de Asunción, en la UBA de Buenos Aires. El tema que desarrolló ahí, o tema de tesis, la medición del impacto de las industrias creativas y culturales en el PIB del Paraguay. Y su importancia en el desarrollo. También hizo un doctorado en Derecho Público y Gobernabilidad en la Universidad Columbia. Tema de tesis, la cultura de la planificación como factor de desarrollo también en el Paraguay. Profesor universitario desde el 2009, profesor de artes marciales. También soy profesor de artes marciales. Jiu-Jitsu, ¿cómo es? Jiu-Jitsu brasilero. Jiu-Jitsu brasilero. Y ya dijimos, fundador y directivo de la red de planificadores y administradores del Paraguay. Bueno, muchas cosas tenés. Bueno, pero nos pusimos en contacto recientemente después de que haya estado acá el doctor Charles Rodas, ¿verdad? Que habló sobre las ganas o el interés de ciertas personas en sacarse la vida. Y es una suerte de... Por lo que se vive en línea genérica, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, porque los valores están trastocados. Y él justamente dijo, esto deriva en el problema educativo hoy, el escaso desarrollo de las capacidades humanas, lo que dijiste, ¿verdad? Es así mismo. Y lo que tenemos que comenzar a enfocarnos son en las causas, ¿verdad? Las causas. Primero, tocando un poco el territorio adentro, hoy por primera vez llegamos a un momento en el que hay hambre, en el que no se llena el primer eslabón de la pirámide de Maslow. Entonces tenemos las causas sociológicas derivadas de eso. ¿Sí? ¿Cuáles son esas causas, además de fisiológicas, de esa pirámide de Maslow? Tenemos las causas institucionales. Me gustó mucho escucharle al futuro ministro también, ¿verdad? Porque de educación
y ciencias, porque habla él de los estímulos necesarios y la forma de encarar la educación, ¿verdad? Entrar en el modo pregunta, hacer que los profesores comiencen a cuestionarle a los alumnos, ¿sí? ¿Por qué vos decís que... O sea, desarrollar las capacidades de los jóvenes. Desarrollar las capacidades, porque hoy nosotros la información la tenemos. En el teléfono se tiene toda la información. Sí, claro. ¿Verdad? Lo principal está en cómo gestionar esa información. Cómo patentizar Cómo eso. patentizar. Mira, te doy un ejemplo. Yo enseño los últimos años en las carreras de ciencias contables y administrativas, y el primer día de clases yo les pregunto a los alumnos... ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Casi nadie me puede responder ese día. A ver. Así como en una empresa tiene que haber una misión, una visión y unos valores. Misión y visión. La misión es la razón de ser de la empresa. ¿Por qué se constituye esa empresa? La visión es cómo queremos ver a la empresa y cómo queremos que nos vean, ¿verdad? En un tiempo determinado. Y los valores son los que sustentan para poder llegar a esa visión. Ahora, yo les pregunto a ustedes, alumnos, ¿ustedes saben cuál es su misión? Su visión, y cuáles son esos valores que van a hacer que lleguen a esa visión. Ahí como que retroceden. Le metes en un brete. ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son? ¿Por qué nosotros hoy estamos sentados acá? ¿Para qué? Sí, yo soy muy creyente. El Señor determina las razones por las que vos haces algo y el momento. Entonces, ¿cuál es el propósito de vida que hace que vos hoy estés al frente de este micrófono? ¿Sí? Así. Esa es la base que nosotros tenemos que comenzar a despertar desde nuestros chicos. Bueno, pero nuestra creencia también determina nuestra conducta. Ahí está. Por ahí pasa la cosa, ¿verdad? Correctísimo. La cultura... ¿sí? La cultura, nosotros pensamos generalmente que son las expresiones culturales, pero en realidad las expresiones culturales, ¿verdad?, son su manifestación. Yo te hago una consulta. Sí. Con esto que estás diciendo y esta visión que tenés, que es muy altruista, obviamente. Hoy vino Juan Ángel Naput, después de 7 años y medio de estar en una cárcel o en varias allá en Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión de esa llegada de él y el amontonamiento de gente que fue a recepcionarlo, a ovacionarlo, si se quiere? ¿Cómo se ve? ¿Qué mirada se da a este regreso de Juan Ángel? A ver. Mira, yo tengo dos miradas. A ver. Por un lado, al paraguayo nos vienen tocando el valor tronco desde hace un tiempo. ¿Sí? Ya la llegada de un embajador que no cuadra en nuestros principios, nuestras tradiciones, nuestra forma de vivir, ¿verdad? ¿Te referir al norteamericano? Sí, al embajador americano, ¿verdad? Norteamericano. Ellos... ¿O estadounidense? Estadounidense. Ellos, si vos le preguntáis, te van a decir, no, somos americanos. No, vos sos americano y yo también. Claro. Y él también, ¿verdad? También. Pero uno de los miles y millones. Así mismo. Entonces yo creo que uno es eso, la forma en que se lo encarceló a Juan Ángel Naput. Ni siquiera fue en Estados Unidos. Para Estados Unidos fue a otro país, Suiza. A buscarlo, a Suiza. Zurich. También el motivo, ¿verdad? En Paraguay nosotros no tenemos... En Zurich en diciembre del 2015. Diciembre del 2015. ¿Verdad? Y todo lo que fue pasando este señor, ¿verdad? Que evidentemente lo teníamos también a flor de piel, porque se comunicaba mucho lo que pasaba con él. Y fue un alto exponente también de la FIFA, del fútbol en general. Del fútbol y durante conocido. muchos años. Sí. Ese es un análisis, pero después está el otro. ¿Cuál es el otro análisis? ¿Qué harías? Hubiera pasado lo mismo. ¿O qué haces? Con una pregunta, ¿verdad? Hubiera pasado lo mismo si era una persona que no tiene las condiciones económicas, conocido y todo, de Juan Ángel Naput. Una persona anónima, si se quiere. Si se quiere, ¿verdad?
O sea, haces esa consulta a la ciudadanía, a nosotros, a todos. Exactamente, ¿verdad? O sea, cuando uno obra mal, tiene consecuencias. ¿Sí? Yo creo que, evidentemente, de acuerdo a las leyes americanas, prácticamente cumplió esa condena, ¿verdad? Claro, este fue señor juzgado, cumplió y, por supuesto, ahora está libre. Pero ya pagó sus culpas. Pagó sus culpas, pero tenemos que tener presente de que las malas obras tienen que empezar a tener consecuencias. En nuestro país principalmente. Estamos muy mal acostumbrados a hacer loas a las personas que llegan a ocupar cargos, a ganar dinero, de forma desmedida inclusive, y decimos que son valé. Comenzar a poner las cosas en su lugar, y es buenísimo hacer dinero y ganar dinero es bueno, ¿verdad? Pero las formas en que se ganan tienen que tener consecuencias, positivas o negativas. Bueno, y es todo un tema el que vos abriste ahora. Pero, y como vos señalás y todos creemos, hay que eliminar eso de la impunidad, hay que atacar la impunidad, eliminarla, porque la gente que realmente no hace bien el trabajo, el que sea, tiene que pagar sus culpas, evidentemente, ¿verdad? Así mismo. Y tiene que ver con el desarrollo de las capacidades también, ¿sí? Sí. Y tiene que ver con la valoración. Y nuestra justicia debe aflorar en el mejor sentido también ahora. También la escuché se está tratando de que haya, que soplen nuevos vientos en la justicia acá en nuestro país. Hablando de la justicia, voy a traer a colación lo que dijo la futura ministra de Obras Públicas. Sí. Es más que importante comenzar a valorizar al sector público. ¿Sí? Tenemos que nosotros comenzar a mirar la necesidad de tener una carrera en la función pública basada en la preparación, en la capacidad, pero principalmente en algo que se dejó de lado, que es la experiencia. Y ese es el problema también en el sector jurídico, en el sector legal de nuestro país. Sí. Entonces, yo no estoy en contra de un fiscal joven. Ahora, sí estoy en contra de un fiscal sin experiencia. Decime, vos 26 años que estás en el Banco Central del Paraguay, ¿habrás seguido de cerca estos artículos con el sello periodístico y de investigación de La Tribuna, el decano de la prensa nacional, sobre Cantero Cienra, que dice que dio una cátedra en la Argentina sobre inflación y gestión honesta? ¿Cuál es tu mirada acerca de esto que pasa con Cantero Cienra, que al parecer formó parte de Interfisa, un banco que estuvo pasando mal y bueno, necesitó ayuda en su momento, y después lo nombran a Cantero Cienra como presidente del BCP, sigue siendo hasta ahora José Cantero Cienra, y bueno, y tapó o escondió su pasantía por Interfisa. Yo sé que me vas a decir que te abrís porque vos formás parte del BCP. ¿Cómo está el mundo del Banco Central del Paraguay hoy, según tu óptica y después de 26 años de estar ahí ligado? Mira, yo me encantaría llevar ese punto a un análisis. Hoy en Paraguay la única política de Estado, la única política a largo plazo que tenemos es la política monetaria. Desde el 2010 a hoy se mantuvo eso. Se mantuvo y se trabajó bien. Y se trabajó bien. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de que va a haber un crecimiento de la macroeconomía, un crecimiento del 4.5% para este año, es cierto, no es tergiversado. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos hoy? ¿Qué es lo que nos estamos mirando? ¿Cuál es? Cuando nosotros hablamos de la economía medida en el Paraguay, ¿de qué estamos hablando? De la soja, de la carne. Vamos a la soja. La soja en un 95%, si no es más,
Las ganancias no se quedan en la economía paraguaya. Entonces no forman parte de la economía paraguaya, se van al extranjero. Forma parte más bien de la economía brasilera. La carne en un 50% se queda localmente. El resto se va al extranjero también. Entonces, ahí entramos ya a mirar dos cosas. A ver, ¿qué cosas? Entramos a analizar lo que es nuestro salario real versus nuestro salario mínimo, sí, que hoy subió un poquitito. Subió, por favor, 130.000 guaraníes, creo, no sé cuánto. Pero el salario real, no es nada. Pero el salario real, ¿verdad?, te dice a vos cuál es la capacidad de pago que tiene ese salario mínimo. Entonces, haciendo, por ejemplo, un análisis entre 2018 a hoy, nosotros tenemos que perdimos el 60% del valor de ese salario mínimo. 60 ya. 60%. Quiere decir que si nosotros comprábamos carne... Sí, entiendo. ¿Cuánto debe ser un salario mínimo según vos y este análisis hoy? No contemplar esa suba de 130.000 o 160.000 guaraníes. ¿Cuánto debe de ser hoy acá en Paraguay un salario mínimo digno, digamos, según vos? Tira un número, a ver. Yo creo que... ¿3 millones? Yo creo que la pregunta no está en el salario, en cuánto debe ser el salario mínimo. La pregunta está por qué nosotros hasta hoy no comenzamos a desarrollar la economía local, que va a hacer que realmente nuestro dinero valga. Claro. Muy bien está el lo que impulso decís. A las MIPYMES, claro, que representan el 98% de la economía, las industrias creativas y culturales, ¿sí?, que además... Y la inundación del contrabando, Claro, también, por supuesto. Porque hay gente que dice que está bien que nos vengan los productos de afuera. No entiendo nada yo, pero en fin. Está relacionado otra vez a la educación y a la cultura. A mí me pasó algo, algo que es lo que despertó esto, ¿verdad? Este análisis. Cuando yo voy a la Secretaría Nacional de Cultura, comenzamos nosotros a armar una batería, pero espectacular, de cosas que queríamos hacer en el Paraguay. 2 minutos, ¿verdad?, de las 12, sí. Por ejemplo, le trajimos a Leo Orellana, el número 1 del mundo en reconversión de centros históricos, a hacer un taller a Paraguay, el taller Circhal, en el 2017. Ese trabajo está hecho, ¿verdad?, para revitalizar el centro histórico de Asunción. ¿Pero se patentizó eso o no se hizo nada? No, se quedó. ¿Y por qué se quedó? Porque no tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno, ¿verdad? Y depende del gobierno también, evidentemente, que se hagan las cosas importantes. Si le interesa al gobierno de turno hacer tal o cual cosa. En este gobierno que pasamos, lastimosamente, no sé si es que hicimos algo o retrocedimos algo. A mí me dijeron que vos te fuiste a darle un abrazo a Abdo Benítez, ¿cierto? Nos conocemos desde la infancia y realmente no tengo problema de decir lo que fue una decepción para mí, ¿verdad?, como gobernante, ¿verdad? Lo separo, lo separo a él de su trabajo. Hoy es viernes, Aníbal, hoy es viernes, entonces también tenés que tomar con un poco de sorna o chacota, lo que diga yo en este caso. Pero por supuesto que sabemos, no hace falta que nadie analice si no sabemos quién hizo bien su trabajo y quién no hizo bien su trabajo. Pero lo importante es que estamos hoy, Bruno. Hoy es el momento. Ayer ya pasó. Tenemos que analizar, Tenemos que analizar. Y ese es un grave problema en Paraguay también. Hoy nosotros dejamos... parece como que se creó un cuco, por ejemplo, del gobierno, de los 35 años del gobierno de Stroessner, por ejemplo. Y si pasaron otros 34. Sin embargo, ahí tenemos un análisis para lo que venimos hablando. En los años 80... uno de los principales ingresos de Paraguay era el turismo. ¿Sí? El gancho era el turismo de compra. ¿Sí? Entonces, de Europa, ¿verdad?, ya le conocían a Paraguay, pues teníamos, imagínate, le teníamos a Luis Alberto del Paraná, que era un embajador acreditado. Mañana son los premios Paraná, señoras y señores. Premios Paraná. Bueno, y después, ¿verdad?, le teníamos a Luis Alberto del Paraná, a los Quirios, ya en Europa, ¿verdad?, haciendo conocer al Paraguay a través de la música. Pero también hacía ruido que en Paraguay se podía comprar muy barato. Entonces, no van a venir por 5 o 6 horas,
Se compraba un paquete, vienen, hacen sus compras y se quedaban, por supuesto, en la rueda, restaurante Hermitage, a escuchar una música paraguaya linda y comer la carne paraguaya que nosotros no comemos de hace rato, ¿verdad? Entonces, la economía se movía. Bueno, ese tipo de análisis es la que tenemos que traer hoy. Es el que tiene que estar otra vez formando parte de nuestra tesitura, digamos. Y el problema, ¿sabes dónde está? Que en aquel tiempo con una llamada se determinaba cuál era el camino a seguir. Hoy, evidentemente, se tiene que rendir cuentas y está bien eso, ¿verdad? Pero para el Ministerio de Hacienda, hoy, todo lo que tiene que ver con esto, con nuestras MIPYME, con nuestras industrias creativas y culturales, el cine, chicos que hoy están exportando videojuegos y software, no sabemos cuánto representa para el fisco, no tenemos una medición del impacto económico. Entonces, para el Estado paraguayo, ¿verdad?, es un gasto, no es una inversión. Y por eso digo yo que hoy nosotros tenemos que empezar a dar los primeros pasos. ¿Vos formarías parte de ese equipo? ¿Te gustaría? Para mí siempre va a ser un honor trabajar para el Paraguay. ¿Ah, sí? Donde me toque. Bueno, Aníbal Lovera Talavera, muchísimas gracias. ¿Vos sos padre de familia también? Sí, tengo 4 hijas, 4 hermosas. ¿4 hijas tenés? 4 hijas. Ah, no perdiste el tiempo. Tengo mellizas. ¿Ah, sí? De 25, una de 18 y una de 15 recién. Y tenés 51 años. 51 años. Y bueno, tenés por lo menos 30 años por delante para hacer muchas otras cosas. De la mano de Jesús. Y también, bueno, dejamos así, puntos suspensivos. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias. ¿Y la política? ¿Te gusta la política? ¿Seguís en política vos? Yo creo que al que no le gusta la política está condenado. Está condenado. Sí. Está condenado. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal Lovera Talavera. Saludos ahí a tus colegas del Banco Central, que sigan sosteniendo que ese banco siga marcando las pautas, y este señor tiene que dar un paso al costado, indefectiblemente. Vos no lo dijiste, lo digo yo, porque a través de las investigaciones acá de la tribuna, estas señalan de que él no puede estar al frente de una institución tan importante como la del Banco Central del Paraguay. Hablamos de José Cantero Sienra, pero ya llega también el 15 de agosto, está a la vuelta de la esquina, o sea que él sí o sí va a dejar de ser seguramente ahí el titular de ese banco. Y sin sonrojarse, Cantero Sienra dio cátedra en la Argentina sobre la inflación y gestión honesta. Dios mío. Muchas gracias, querido Aníbal Lovera Talavera. Aquí está.